¿Qué onda, mono? ¿Cómo estás? Pues bien, eres un escritor novato y estás a punto de publicar tu primer libro. Muy atento, porque estas son las cosas que tienes que hacer antes de mandar tu libro a cualquier editorial. Muy bien, pues bienvenido. Esta es una nota aclaratoria antes de comenzar. Yo soy Omar Castillo, puedes llamarme Omi. Soy autor e ilustrador y me dedico a hacer que la gente sueñe con mundos que jamás han existido. Si te preguntas quién soy yo, te voy a dejar por aquí una nota para que puedas ver un video de presentación. Así que déjame un comentario, dame tu like y contesta una pequeña encuesta para saber de qué temas quieres que hable más adelante y que profundice más sobre esos temas. ¿Sale? Entonces, comencemos. Muy bien. La primera cosa que tienes que saber es que escribir no es lo mismo que publicar. ¿Cuál es la diferencia? Muy simple. Es la misma diferencia que si tú te metes a clases de natación porque quieres aprender a nadar, a si tú quieres competir en los Juegos Olímpicos y ganar 22 medallas de oro como Michael Phelps. ¿Quién es Michael Phelps? Muy bien, pues publicar es un trabajo de tiempo completo. Necesitas enfocarte y dedicar tiempo, dinero y esfuerzo. Y de eso, sobre todo tiempo y esfuerzo, es lo que más te va a demandar la publicación. Así que una recomendación antes de comenzar es que primero te enfoques totalmente a escribir, a terminar tu obra, si es novela, si es poesía, si es ensayo, lo que quieras publicar. Termínalo bien, defínelo bien, termina de escribir, enfócate a escribir. Y una vez que ya la obra esté terminada, ahora sí, enfócate a publicar. Y entonces pones todos tus esfuerzos, toda tu iniciativa, todo lo que necesites para publicar esa obra que ya está completa y que ya está terminada. Ok, el segundo punto es muy importante. ¿Qué tengo que hacer antes de publicar mi obra o antes de comenzar el proceso de publicación? Muy bien, pues yo me he topado con muchos libros ya publicados, muchos por autores independientes, pero también desafortunadamente me he encontrado con libros en internet, en la página de Android para descargar libros. Por ejemplo, me encontré con el de Operación Monumento, que es un libro que ya hasta tiene película y que tiene muchísimos errores. O sea, tiene errores de ortografía, todas las palabras venían sin las vocales que tenían que llevar acentos, y libros que de verdad es una lástima, porque entonces yo como lector me enfoco más en corregir la ortografía o en lo mucho que me molesta la mala redacción, como Ajal con sus diccionarios. Y lo único que espero es agarrar un plumón rojo y empezar a corregir los acentos y las faltas de ortografía, en lugar de centrarme en la lectura. Entonces, ¿qué tienes que hacer antes de empezar el proceso de publicación? Número uno, termina la novela. O termina el ensayo, o la poesía, o el cuento, lo que quieras publicar, termínalo. Yo conozco mucha gente, amigos míos, que también quieren ser escritores y que me dicen, no, pues oye, es que tengo una super idea, está súper padre, tengo un universo genial aquí, una saga para 7, 8 libros en mi cabeza, ya la tengo inventada, ya la tengo detallada. Órale, qué chingón, pásame algo para que lo lea. Ah, es que todavía no empiezo a escribirla, apenas la estoy inventando. O es que todavía no sé por dónde empezar a escribirla. Ok. O sabes que estoy escribiendo una novela, estoy trabajando sobre un nuevo libro y ya lo quiero publicar, quiero empezar a buscar opciones, a buscar editoriales y demás. Órale, qué padre, ¿y cómo va tu novela? No, pues es que la llevo a la mitad porque traigo un bloqueo creativo súper cabrón, pero yo quiero mandarla a las editoriales para que empiecen a publicar y en lo que yo la termino ya esté publicada. Tampoco. Otro error fatal. Es como querer abrir una tienda sin tener mercancía que vender. O sea, tú necesitas tener un producto terminado, un libro terminado, que a la gente le pueda interesar, que la gente ya lo pueda adquirir, que lo pueda leer, que ya esté disponible. Entonces, primero, termina tu novela, o tu libro, o tu cuento, lo que sea que vayas a publicar, tu obra de arte. Siguiente, ya que esté terminada, revísala, dale una corrección de ortografía, pásale el corrector ortográfico de Word, de verdad, te vas a sorprender de todas las faltas de ortografía que pueden estar ahí escondidas. Dale una segunda o una tercera leída para checar la redacción.
Checa que todo sea coherente, que sea entendible, que sea fácil de leer, que no sea muy rebuscado, muy enredado. Y una vez que ya le hayas pasado el corrector de ortografía, quizás esta parte te cause un poco de molestia o te haga sentir incómodo o incómoda, simple y sencillamente porque pues no estamos acostumbrados a eso, pero dale tu libro a leérselo a alguien más. O sea, dale a alguien más que lea tu libro. Yo sé que esto te puede hacer sentir así como de, pero ¿por qué mi libro? Y si me dice algo malo, no, qué vergüenza, y qué van a pensar de mí, o no les va a gustar. Entonces tenemos ese miedo, o de que nos roben la obra. Entonces tenemos ese miedo de, ay, ¿qué va a pensar la gente de lo que yo escribo? No te preocupes por eso. Dáselo a personas de confianza, amigos, a familiares, a gente que tú conozcas. Y sobre todo, ¿qué requisitos debe tener esta gente? Tiene que ser gente que sea honesta, honesta contigo. Que no te diga, ay, estuvo re bonito, pero no entendí de qué trató. No, o sea, gente que te pueda hacer comentarios, gente que te pueda corregir la ortografía, que te pueda corregir la redacción, que te diga, oye, ¿sabes qué? Tu capítulo 7 no entendí, o sabes que tu final me parece un poco brusco, ¿por qué no intentas modificarlo? Y sobre todo gente que le guste lo que tú estás escribiendo. Si tú estás escribiendo poesía, dáselo a gente que le guste la poesía. Si tú estás escribiendo cosas de no ficción, como una crónica o un libro como de novela histórica, cosas así, pues dáselo a gente que lea cosas de no ficción. Si tú estás escribiendo una novela de fantasía, pues dáselo a gente que lea novelas de fantasía, que haya leído El Señor de los Anillos o Game of Thrones o cosas así. Si tú estás escribiendo para niños o para jóvenes, pues ve con niños o con jóvenes, enséñales tu libro, quizás a tus sobrinos, a tus primos, a tus amigos, gente que le guste ese tipo de lectura, porque esa es la gente que al final va a leer tu libro publicado. Si tú le das una novela de ficción a alguien que le gusta la crónica y la noticia, quizás te pueda ayudar, pero sus comentarios no van a ser tan útiles porque no es afín a ese tipo de lectura. Y eso ya es más parte de mercadotecnia. O sea, si a mí no me gusta la ficción, pues yo te voy a decir que tu libro es malo. Y quizás no es que no sea malo, simplemente que no me gustó porque yo no leo esas cosas. Y finalmente, todos los comentarios que te hagan, todas las sugerencias, de verdad, tómalas en cuenta, modifica tu libro, modifica tu historia, cambia las cosas que tú creas que deban de ser cambiadas. Y sobre todo ten un buen criterio. Define qué cosas son sugerencias y qué cosas son cuestiones de gusto. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo le di mi libro a leer a otras personas, un amigo me dijo, oye, ¿sabes qué? Como que está muy raro que el dragón use una espada. ¿Por qué no el dragón escupe fuego o tiene alas filosas o algo por el estilo? Bueno, dentro de mi historia, dentro de cómo está construida, hay una razón por la cual el dragón ocupa una espada. Esa espada tiene un significado. Entonces es importante que el dragón la utilice. Así que esa parte yo no la voy a cambiar por coherencia de la historia. Eso podría venir como un comentario de gustos. De parte de mi amigo, por ejemplo. Pero otro comentario de una amiga mía que también leyó el libro, me dice, oye, ¿sabes qué? Tu final parece como esas series de televisión que tenían que tener 15 capítulos, pero se les acabó el presupuesto y nomás tuvieron 10 y las cortaron de tajo. Así se siente tu final. Entonces yo esa sugerencia la tomé en cuenta y volví a reescribir el último capítulo o los últimos capítulos de manera que se desarrollara un poco más la historia y de que funcionara mejor y tuviera un final menos abrupto. Entonces toma en cuenta esas sugerencias y haz las correcciones para que tengas un trabajo bien terminado antes de comenzar la etapa de publicación o antes de empezar a buscar editoriales. ¿Sale? Muy bien, pues estas son todas las cosas que tienes que saber si quieres publicar un libro en México, cosas que tienes que hacer y que tenerte informado antes de empezar el proceso de publicación o ya que estés a la mitad del camino y que quieras como, oye, me están saliendo las cosas mal, ¿cómo le hago para corregir el camino? Pues estas son cosas que debes de saber. Si el video te fue útil, si de verdad te sirvió, consideras que es valioso, dale like y compártelo con todas las personas que sepas que les va a servir, que les va a ser de utilidad. Si quieres conocer más acerca de mi libro, de mi primera novela, que es La Fortaleza del Dragón, puedes entrar a mi página que es crawlum.com.
Ahí vas a encontrar todo lo referente a la novela, los personajes, la historia, de qué trata, etc. Y recuerda suscribirte a este canal, suscríbete para más videos, déjame tus dudas en los comentarios, dime qué te gustaría aprender, de qué te gustaría que hablara en próximos videos, qué temas quieres que profundice más. Déjamelo en los comentarios, suscríbete a mi canal, también dale like a mi página de Facebook, Kowloon Multiverse. Ahí voy a estar publicando noticias también continuamente, cosas que yo considero que son importantes. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. De verdad te lo agradezco. Que tengas un excelente día, que te sea mucho de utilidad, pon en práctica todos estos consejos y que disfrutes la lectura. Muchas gracias y hasta luego.